Muy buenas noches, Dios le bendiga grandemente. Dispongamos nuestro corazón para recibir la palabra de Dios en esta noche. Amado Dios, amado Padre, te damos gracias en esta noche por nuestras vidas, Padre. Gracias por cada uno de nuestros hijos, Padre, que sabemos que tú los guardas en todo tiempo. Agradecidos estamos contigo, que eres un Dios bueno, que a pesar de que somos pecadores, has tenido misericordia de nosotros. Nos rendimos en esta noche delante de ti. Nos quebrantamos delante de ti, Padre, reconociendo que tú eres nuestro único Dios, aquel que nos lleva a grandes victorias, Padre amado. Porque somos guerreros delante de ti, Padre. Agradecidos estamos contigo porque nos escogiste de tantas personas en este mundo. A ti te plació escogernos a cada uno de nosotros para pelear aquella buena batalla, la cual tú nos darás la victoria, Padre amado. Gracias te damos en esta noche, Padre. Tómanos en esta noche, Padre. Que seas tú guardando este lugar. Que seas tú guardando tu palabra, Padre, en esta noche. Gracias te damos, Padre. Te queremos pedir, Señor, por la sanidad completa, Señor, del niño Samuel, Padre. Que seas tú tomándolo en tus manos, Padre. Y declaramos sanidad sobre él, Padre. En el nombre, sobre todo nombre tuyo, Jesucristo, Señor. Creemos, Señor, de que tú estás haciendo tu obra en él, Señor. De igual manera te pido, Señor, en el nombre, sobre todo nombre tuyo, Jesucristo, por la sanidad completa de mi hija Valentina, Padre. Creemos, Señor, de que tú lo has hecho, Padre. Porque tú lo haces todo completo, Señor. Tú no lo dejas todo a media, Padre amado. Y en esta noche, Padre, podemos levantar nuestra mano derecha, Señor, que es símbolo de poder, Señor, de autoridad, la cual ha sido dada por ti, Señor. Tú eres grande y poderoso, Señor. Agradecidos estamos contigo, Señor. A pesar de todo, Señor, tú nos has dado poder y autoridad, Señor. Y es tiempo de que dejemos de estar callados, iglesia. Vamos a caminar hacia adelante, Señor. Es tiempo de levantar nuestra mano derecha, Señor. Gracias te damos, Padre, por darnos este privilegio, Señor, de pelear la buena batalla junto contigo, Señor. Mano derecha que representa la omnipotencia del Dios Todopoderoso, el cual habita hoy entre nosotros, Padre. Así que levanta tu mano derecha y al entender al enemigo que tus hijos no le pertenecen, que tus hijos le pertenecen al Dios divino, aquel que predicamos en esta noche, aquel que tiene poder y autoridad para reprender al enemigo, para desatar, para quitarle nuestros hijos de la mano del enemigo, Padre. Así que vamos, pelea la buena batalla. Abre tu boca. Vamos, pelea. Yo no sé cuáles son tus batallas. Solamente las sabes tú y Dios. Pelea la buena batalla. Dios te ha dado autoridad. Levanta tu mano derecha. La autoridad te la ha dado Dios. No tengas miedo de pelear. Porque aquel que está con nosotros es el gran Dios todopoderoso que todo lo puede. Gracias te damos, Señor, en esta noche. Te pido que guarde la palabra, Señor, de esta noche. Y que seas tú llegando, Padre, a través de tu palabra, a muchos corazones, Señor, que sabemos que serán quebrantados por tu palabra, Señor. Agradecido estoy contigo, Padre. Una vez más te pido que guardes mi vida, Señor. Porque sé que me vas a usar en grandemente, Señor. Así que tómame en esta noche y guárdame, Señor. Guarda mis pensamientos y guarda mi corazón, Señor. Gracias una vez más, Señor, te pido. Te doy por mi vida, Señor. Gracias, Papito Dios. Amén y amén. Dios es bueno, amén. Bueno. Vamos a compartir en Efesios, capítulo 6,
versículo 17. Dice la palabra: y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Ok. El apóstol Pablo, hablando acerca de la armadura del cristiano, deja dos, podríamos decir, piezas, como lo es la espada y el yelmo. Si bien hablar del yelmo de la salvación, recuerden que el apóstol Pablo toma como ejemplo un soldado romano, ¿verdad? Y cada pieza obviamente es fundamental. El soldado no podía entrar con parte de la armadura, sino que tenía que usarla completamente. Ahora, ese yelmo cubría la cabeza del soldado. Y fíjense qué interesante que esa pieza, como lo es el yelmo, el casco, era lo que se ponía después que se colocaba todo lo demás. Esto cubría su cabeza. Bien. ¿Recuerdan aquellas personas que han tenido la oportunidad de ver películas, esa forma de gladiador, por ejemplo? Ellos se colocaban toda la armadura y luego ellos se agachaban, ¿verdad? Y se colocaban ese casco porque sabe que se estaban preparando para el combate final. Ahora, el yelmo de la salvación es para aquellos que son salvos. Pablo está hablando directamente con personas cristianas y les está diciendo: ustedes tienen la seguridad de la salvación como una defensa. O sea, una persona no puede tener la armadura si por supuesto esa persona no es salva. Recuerden el proceso en que nosotros estamos viviendo. Cada cristiano, desde el momento en que se arrepiente de sus pecados y de sus maldades, esta persona inmediatamente ha sido justificada enseguida, de una. Eso no es mañana, no es pasado, no es dentro de un mes, es inmediatamente. Te pongo el ejemplo. Recuerden aquel hombre en la cruz del Calvario. Jesucristo le dijo: hoy mismo estarás conmigo, ¿dónde? En el paraíso. Él fue justificado. Pero fíjense ustedes, luego de la justificación viene otro proceso que se llama la santificación. Desde el momento en que tú eres justificado, ante los ojos de Dios tú eres santo. ¿Sí se dan cuenta? Este hombre no vivió un proceso de santificación, pero en ese mismo instante fue santificado. Ahora, ¿qué fue lo que vivió este hombre? Primeramente, vivió el reconocer su condición. Fue justificado porque lo reconoció. Segundo, este hombre fue santo ante los ojos de Dios. Y tercero, y por último, este hombre fue glorificado porque inmediatamente pasó a la presencia de Dios. ¿Por qué el yelmo? El yelmo cubre la cabeza, todo lo que es la parte de los pensamientos, la voluntad y las emociones. Y por eso nosotros, cada ser humano es tan sensible a cualquier palabra que se le lance, ¿verdad? Porque recuerden que siempre el enemigo va a usar personas de carne y de sangre para molestarte la vida, para tratar de hacerte sentir muchas veces que tú no eres santo y que tú no has sido perdonado por Dios. Entonces, este yelmo es tan indispensable para que todos esos pensamientos, ¿verdad?, en los cuales el enemigo te va a atacar, estén protegidos por ese casco. Pero fíjense que ese casco no es ni de bronce, ni de hierro, ni de ningún otro material. Este casco lo llama, o esta pieza, este yelmo se llama el yelmo de la salvación. Ahí no está diciendo de qué material es. Está diciendo que el yelmo es indispensable para la salvación, porque tienes que proteger tus pensamientos. Bien,
Si una persona entrara al campo de batalla y le hieren en la cabeza, el resto de la armadura ya no serviría para absolutamente nada. Ya no tendría sentido, ¿verdad? Porque ya te hirieron en el pensamiento. Ya te hirieron en aquella parte tan sensible como lo es tu cabeza. Bien, ahora, cuando yo tengo ese yelmo me va a proteger, pero además, escucha bien, ese yelmo me protege, pero ese yelmo, mi mente, tiene que estar constantemente llena de la palabra de Dios para poder ser efectivos y saber darle buen uso a la espada del Espíritu. En muchas ocasiones, y no estoy hablando de debatir, estoy hablando de la vida cristiana en el trabajo o en los lugares donde nosotros nos encontremos, ¿verdad? ¿Cómo reaccionarías tú frente a una situación? ¿Cómo responderías tú ante una situación cuando alguien a lo mejor te dice algo, ¿verdad? Inmediatamente tú no sacas la espada del Espíritu, tú sacas la lengua para ofender, tú sacas la lengua para herir o para contestarle de la misma manera como él te contesta, ¿verdad? Porque estamos predispuestos y estamos buscando la manera de que si tú me dices 2, yo te digo 10. Pero aquí Pablo está hablando es de la espada del Espíritu. Y una persona llena del Espíritu Santo, ¿qué va a hacer una persona llena del Espíritu Santo? Pablo dice más adelante. Orará en todo tiempo, con toda oración, súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Es decir, la oración que tú hagas en lo secreto con el Señor ha de ser siempre espiritual. Tu súplica será en el Espíritu, pero teniendo claro un entendimiento. O sea, de nada te sirve a ti ser espiritual si no eres una persona entendida. Tú tienes que ser entendida. ¿De qué tienes que ser entendido? De la Escritura. ¿Por qué nosotros enfatizamos y los predicadores de sana doctrina enfatizan en la palabra de Dios? Porque primeramente la palabra de Dios es la que va a cambiar mi mente. Mi mente. ¿Por dónde empieza la salvación? Por mi mente. Porque mi mente es totalmente restaurada, regenerada. Cuando tú coges una memoria USB y tú la introduces en el computador y tú le das que eliminar, ¿sí o no? Toda esa información vieja es echada afuera y comienza a introducirle cosas nuevas y cosas buenas. En este caso nosotros estamos siendo alimentados por la palabra de Dios día tras día. Entonces, el yelmo es tu salvación. El yelmo tiene que convertirse en tu seguridad día tras día. Pero además de eso, de estar siempre en constante con la palabra de Dios, el hombre tiene que mantenerse también sobrio en la palabra. Entonces, tú tienes una responsabilidad, ¿sí o no? Dios es soberano, pero tú eres responsable, ¿sí o no? Fíjense que hay una teoría calvinista, que dicen que salvo siempre salvo, o inclusive José Luis Miranda, que ya murió, que decía que era Cristo encarnado. Esta falsa o esta secta decía de que no importa que tú pecares, no importa que tú deshacieras, salvo siempre salvo. Y hay otra postura que son los arminianos, que dicen que la salvación se pierde, es decir, que una persona salva, luego de ser salvo, mantiene su salvación, y eso es una falacia. La salvación tuya y mía no están en tus manos, están en las manos de Dios. Ahora,
Con esto no estoy diciendo que si una persona es salva, pueda hacer lo que se le venga en gana. De ninguna manera. Porque podríamos decir que esa persona nunca ha sido salva. Yo he dicho en reiteradas ocasiones que cuando una persona es salva, el Espíritu Santo siempre lo ha de llevar, siempre, constantemente, a un arrepentimiento genuino, real, día tras día. O sea, yo no puedo ser cristiano como el sábado pasado estábamos hablando. Yo no puedo ser cristiano, pero no voy, peco, pero no voy a pedirle perdón al Señor. Tengo que lavarme porque la sangre de Cristo a mí me va a limpiar de todo pecado. ¿Estamos claros hasta ahí? Bien, primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 8. Pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. Bien, cuando yo les hablaba acerca de que el hombre de Dios tiene que estar sobrio, ¿sobrio de qué? Tiene que estar con una mente clara y una mente lúcida. Mira, ponte a pensar un soldado borracho con un arma o con una espada. Eso es un peligro para él y para los que están obviamente a su alrededor. Entonces, cuando una persona, en el caso tuyo y mío, tenemos que estar siempre sobrios. Yo recuerdo una situación, y esto pasó hace mucho tiempo. Una persona, ustedes saben quién es, de igual forma yo no voy a decir obviamente nombre, pero esa persona, yo estaba ese día en turno, estaba manipulando un montacarga, grandísimo, son montacargas industriales. Estaba manipulándolo con un control así grandote. Estaba manipulándolo y estaba hablando por teléfono. Son un peligro. ¿O qué tal una persona borracha manejando un carro? Eso es un peligro, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que estar sobrios. Por eso muchas empresas, optaron por hacer pruebas de alcoholemia, porque eso es un peligro. El cristiano tiene que estar sobrio, vigilante y preparado. Despierta tú que duermes y te alumbrará Cristo. Yo tengo que estar despierto, con el fusil en la mano, con la espada del Espíritu, velando en todo tiempo, porque tenemos un adversario, porque tenemos un enemigo. Aquí nosotros, las veces que hemos visto noticias, ¿verdad? Normalmente esto se da mucho en la ciudad de Bogotá, donde hay muchos conjuntos residenciales. ¿A quién crees tú que le mandan primeramente al vigilante? ¿A una qué? A una mujer. ¿Para qué? Para que lo endulce. ¿Para qué? Para que le caliente el oído, mientras los demás están haciendo ¿qué? La fechoría. El cristiano tiene que cuidarse de lo que está escuchando, de lo que está viendo y de lo que se está o con quienes se está relacionando. El cristiano tiene que, de alguna forma, ¿verdad? No ser parte de ellos, pero yo tengo que afectarlos a ellos con la palabra que mora en mi vida. Es mejor que ellos se conviertan a ti que tú te conviertas a ellos, ¿verdad? Eso es un peligro, pero nosotros estamos constantemente vigilantes. Ahora, en este mismo versículo habla acerca de la coraza, de la fe, del amor y de la esperanza. Pero habla de esa esperanza, ¿verdad? Esa esperanza no se limita a la esperanza que algún día obviamente vamos a estar en la presencia de Dios, no. El proceso de santificación se vive aquí en la tierra. Gloria a Dios por aquel hombre, ¿verdad? Que le acabo de mencionar, el hombre en la cruz, que pasó directo. Bueno sería, chino, bueno sería, y me da risa, bueno sería que uno inmediatamente fuera santificado, inmediatamente fuera glorificado.
pero no fuera un proceso. Dios tiene que pasarte por ese proceso de la santificación. Tienes que vivirlo y tú tienes que experimentarlo, lo que es ser santo. ¿Cómo puedes tú hablar de la santidad si tú no la estás viviendo, verdad? ¿Cómo puedes tú hablar de una persona y decirle que este proceso de santificación no te hace perfecto, pero ante los ojos de Dios tú sí lo eres? ¿Sí me hago entender? Dios te ve a ti como a la niña de sus ojos, como su especial tesoro. O sea, tú eres santo, siéntete gozoso de saber que tú te arrepentiste, Él te perdonó, Él te redime, te rescata del pecado, te justifica. Y qué bonito ser caminando en este proceso, porque al final, mi hermano, nos vamos a gozar completamente. Bien. Entonces, este proceso o este acto es continuo, es eterno, es constante, y nosotros lo estamos disfrutando aquí y ya lo hemos de terminar con Él, constantemente con nuestro Señor. Fíjate qué interesante que el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 13 habla y dice: 3 cosas durarán para siempre: la fe, la esperanza y ¿qué? Y el amor. 3 cosas han de durar para siempre: la fe, la esperanza y el amor. Fíjate, en las catástrofes más grandes que han habido, vamos a dirigirnos directamente aquí a Colombia ahora, con ese frente frío en Córdoba. ¿Cuántas personas no perdieron sus casas? Personas perdieron su ganado, perdieron todo lo que tenían. Y cuando los entrevistan, ellos dicen: yo perdí todo, pero lo que yo no he perdido es la fe. Oye, ponte a pensar. Supongamos que tú tienes una casa lujosa, llena de todo, no te falta nada. Tienes posesiones. Y tú tienes a tus hijos pequeños. Y no lo permita Dios, viene una ola, ¿verdad? ¿Será que tú vas a esperar sacar todo aquello que trabajaste y que en cualquier momento esa ola te sorprenda y te lleve, obviamente juntamente con tus hijos? Yo creería que una persona no haría eso, ¿sí o no? Sino que saliera corriendo para salvarse y salvar a aquellos que ama. ¿Y qué es lo que dice el hombre? Eso se consigue después. Pero la vida es la vida. Y es una sola aquí. Y tienes que vivirla. Por eso vívela. ¿Con quién? Con Cristo. El que tiene a Cristo no le falta nada. Todo aquel que está en Cristo está completo. Así que no pierdas la fe. Nunca. Ni mucho menos la esperanza. Ojo. No pierdas la fe, la esperanza de que las cosas para ti, para tus hijos pueden cambiar. ¿Has perdido la fe? No, ¿verdad? ¿Tú tienes esperanza? Sí. Hay un caso que ha conmovido a todo el mundo, de un niño de 13 años, un adolescente. Estaba con su mamá en las playas de Australia Occidental y alquilaron un kayak y unas tablas de surfear. Y la brisa comenzó a arrastrarlos a más de 4 kilómetros. Un niño de tan solo 13 años, su mamá y su hermano. Ponte a pensar por un momento, 4 kilómetros alejado de todo, agua y obviamente el peligro también de los animales. Resulta de que se turnaban uno el otro. Cuando el otro se cansaba, el otro se apoyaba en el kayak y así sucesivamente, y tenían chalecos salvavidas.
Mira lo que le dice la mamá a este jovencito de 13 años. Le dice, hijo, tienes que nadar y llegar a la orilla, porque no hay de otra. Aquí podemos morir. Dice que el niño comenzó a nadar con el chaleco. Llegó un momento, dice que el chaleco le molestaba y se quita el chaleco. 4 horas tirando brazos ese muchachito de tan solo 13 años. Cuando lo entrevistaron, él decía que mientras nadaba, mira lo que decía, qué hermoso, él decía, sigue nadando, allá está tu familia, allá está tu mamá, allá está tu hermano, sigue nadando. Y aparte de eso, dice que él estaba orando, tragando agua salada, cansado, fatigado. Pero cuando llegó allá, a la orilla y pidió auxilio, dice que el niño se desploma del cansancio y de la fatiga, ¿verdad? Pero al final salvaron a su familia. Mira, Dios es así, como esa madre. Dios te dice, camina, no te desalientes, sigue nadando, porque él tenía algo que su mente tenía la esperanza y fue motivado por algo tan grande, pero tan grande que Pablo dice, la fe, la esperanza, pero de los tres dice el amor. Eso fue el motor que impulsó a este niño. Entonces, si tú te encuentras así como este niño, que tú dices, es que estoy nadando pero no llego a la orilla. Estoy viendo que las cosas están de patas para arriba. En vez de mejorar, empeoran. Vine con algo desde hace mucho tiempo, con sueños, pero ninguno de ellos se ha cumplido. Vas a escuchar la voz del padre como aquel hijo escuchó la voz de su madre. Tienes que nadar a la orilla y tienes que seguir avanzando. Sí vale la pena, yo sí creo, estoy convencido que sí vale la pena. Llegará un día en que ya no vamos a nadar de esa forma, ya no nos vamos a fatigar de esa forma. El pecado ya no tendrá ningún tipo de poder sobre nosotros, absolutamente nada en nosotros. El pecado para nosotros ya no será ningún tipo de problema. Algún día vamos a ver el capítulo final donde por fin vamos a decir, gracias Señor. Y ese capítulo se ha de cerrar. Mira, Dios es como si cuando tú ves una película, ¿verdad? Y otro no lo ha visto, tú te sientas con él al lado, el otro está agonizando porque no sabe lo que va a pasar en el final, pero ya tú sí sabes. Y pareciera de que el protagonista ya no puede más y él sufre, pero ya tú sabes el final porque ya tú te lo viste. Y tú no dices nada. Bueno, así es Dios. Dios conoce el final. Dios lo conoce. Y Él tiene cuidado de sus pequeños. Mira, Dios no se angustia. Él es Dios. No siente fatiga ni cansancio. Él es Dios. La victoria que Dios le da a su iglesia es una victoria completa, no a medias. Cuando no sientas que ya tú no puedes más, repite como este niño. No te rindas porque allá está mamá y allá está mi hermano. Cuando tú ves que no sientas que ya no puedes más, mira hacia el cielo y puedes decir, mi socorro viene de Jehová que hizo el cielo y que hizo la tierra.
Cuando ya tú no puedes más, levanta tu cabeza y le dices, Señor, ¿a quién tengo en los cielos sino solo a ti? Porque mi esperanza está en la persona de Jesucristo. Mi salvación, tu salvación está en las manos de Jehová. Sigue, avanza. Pregunto nuevamente, ¿vale la pena vivir la vida cristiana? Bien, vale la pena. El impío no tiene nada, aunque él cree tenerlo todo. Oye, qué triste, ¿verdad? Como aquel hombre de la parábola de Lucas capítulo 16, el hombre rico. A mí sí me gusta hablar de ese hombre rico, ¿verdad? Ese hombre rico pensó tenerlo todo, ¿verdad? Y de alguna manera creyó, o como muchos creen, que el tenerlo todo es suficiente, pero deja decirte de parte de Dios que ese hombre vivió una vida miserable aquí en la tierra. Y cuando murió, vivió otra vida miserable, sin esperanza y sin Cristo. Porque para nosotros nos espera el Padre y para ellos les espera una condenación. Eso es lo que está esperando el impío y lo que espera el impío en la eternidad, ira. Mas ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Quién gana? Dios no empata, ¿verdad? Dios siempre gana. Dios siempre gana. Tú le preguntas a alguien quién es el campeón actual del fútbol a nivel mundial y pueda que te contesten. Es Argentina, ¿cierto? El actual. Pero hay gente que no recuerda segundos lugares. La iglesia de Cristo ganó. Amén. Yo sé, y tú sabes, que la iglesia ganó. Porque nuestra salvación está en las manos de Jehová. Qué bueno es Dios, ¿verdad? Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 12. Versículo 12. Leo para ustedes, pero si se predica de Cristo, hablando Pablo obviamente acerca de la resurrección, o discutiendo de alguna manera acerca de este punto tan indispensable, pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe, y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan. Bien. Mira, si nosotros predicamos a Cristo, hablamos de Cristo, anunciamos a Cristo, pero no creemos que Él haya resucitado, entonces todo lo que nosotros hagamos es vano, no tendría sentido, ¿verdad? Vana sería nuestra predicación, vana sería nuestra fe. ¿Para qué creer si no hay nada? ¿Sí o no? ¿Para qué creer si al final de los tiempos no voy a encontrar nada? Entonces, ¿para qué predicar de Cristo? Pero como sí hay resurrección, tal como lo dice la misma palabra, ¿verdad? Que en Adán todos morimos, pero en Cristo todos resucitamos. Entonces, si Él resucitó, obviamente hay esperanza en la persona de Jesús.
¿Tú tienes esperanza? Yo tengo esperanza. Sigue creyendo. Hubo un teólogo francés llamado Juan Calvino. Juan Calvino era una persona que ayudó de alguna forma o fue muy importante en la Reforma Protestante. Este hombre siempre de alguna forma hablaba casi en la mayoría de todos los libros de la Biblia y siempre hacía comentarios acerca de la Biblia. Pero hubo un libro en especial del cual él no opinaba, no hablaba de él porque él decía obviamente que él no lo entendía, y era el libro de Apocalipsis. Porque uno de los libros más difíciles en el sentido donde vamos a ver, por ejemplo, muchas figuras literarias. Tú vas a ver el dragón escarlata y muchos podrían considerar, esto no es algo literal, es algo, son figuras. Y eso aquí obviamente cuando hablo del dragón, estoy hablando obviamente de Satanás, ¿verdad? Porque en ningún momento yo he visto que Satanás sea rojo, no dice el dragón escarlata, porque está simbolizado, ¿verdad? Este dragón, al igual que la culebra, con reptiles, y así es comparado Satanás con reptiles. Habla acerca del cordero, habla acerca de bestias, habla de números simbólicos, habla de conflictos cósmicos, habla de hipérboles que muchas veces exageran los textos de una manera, de bestias con 10 cabezas. Ese es el lenguaje de Apocalipsis. Y él decía, mira, sea que nosotros no entendamos muchas cosas, pueda que no entendamos muchas cosas, pero lo que sí vamos a entender y lo que tú sí vas a entender es que al final de los tiempos nosotros ganamos. Pueda que no sepas quién es el dragón, pueda que no sepas muchas cosas, pero al final ganamos. El hombre de la cruz del Calvario, ese ladrón, al final ganó. ¿Cuánto le dan un aplauso a la presencia de Dios? Dios es muy bueno. En el versículo 17, Efesios capítulo 6. Pablo hablando, obviamente, nuevamente repito, tomad el yelmo de la salvación y luego dice, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Tú debes de saber, mira, uno de las jugadores, de los 11 jugadores que en el campo hay uno que tiene que sacrificarse más que los demás, y es el portero, ¿verdad? El portero se queda entrenando después que todos se van, él se queda, porque es un trabajo arduo. El portero puede definir un partido tapando una pena máxima, ¿verdad? No van a recordar el buen juego de los demás jugadores, van a recordar quién tapó, ¿verdad? Esa pelota. Hace muchos años, un mundial, si no estoy mal, en 94, había un jugador italiano llamado Roberto Baggio, un jugador de jugadores. Y al final, la final era Brasil-Francia. Y cuando Roberto Baggio era el último, cuando iba a patear, el balón le salió disparado y botó. Ese hombre no sabía dónde meterse, ¿verdad? Ese hombre tenía una vergüenza y fue recordado siempre por eso, ¿verdad? Entonces, ¿qué le quiero decir con esto? Mira, el portero tiene que tapar. Ese partido definitivo es indispensable, no lo puede perder. Tiene que taparlo, ¿verdad? Y va a ser recordado por eso. Nosotros tenemos al gran yo soy, a su Hijo amado Jesucristo, que el pecado que nos estaba matando lo atrapó con sus manos. Y hoy es recordado y siempre ha de ser recordado porque Él es el Celso, Él es el Hijo de Dios. El que pagó tu pecado, mi pecado con sangre. Él tapó
lo que nosotros no podíamos hacer. Él lo hizo. Entonces, tú tienes que saber, mi amado, volviendo, cómo defender esa portería. Pero escucha, tú tienes que tener una buena defensa, pero no te limites solamente a defenderte. Tú tienes que ganar terreno cada vez más. Por eso las puertas del Hades no prevalecen contra la iglesia de Cristo, porque vamos empujando, vamos de gloria en gloria y de triunfo en triunfo. No me detengo, sigo empujando y sigo creyendo, porque para el que cree todo le es posible. Sigo creyendo. Defiéndete bien, pero ataca cada vez mejor. ¿Y por qué tienes que atacar cada vez mejor? Porque las armas que Dios te ha dado no son carnales, son poderosas en Dios para la destrucción ¿de qué? De toda fortaleza. Tus hijos, escucha, quien tiene que pelear la batalla por tus hijos eres tú, pero tienes que hacerlo defendiéndote y atacando cada vez mejor. Yo recuerdo una experiencia hace muchos años, luego después de la muerte de la niña. Yo estaba obviamente muy dolido y muy tocado y recuerdo que llegué a mi casa, ahí en Calle Fiche, y subí, entré. Cuando entro, mi papá ahí tirado en una cama, con un dolor amarillo ese señor, ya no sé. Tal que bueno, lo llevamos al hospital, yo me regresé y yo me metí al cuarto. Y dije, se te acabó el juego, Satanás. Se te acabó el juego. Y comencé a orar, no a reprender. Yo no reprendo. Jehová pelea por mí. Y comencé a pelear la buena batalla con la palabra, con la espada del Espíritu. Y Dios hizo la obra en él. Quizás él ni siquiera sabe, pero yo sí sé. Y Dios hizo la obra. Una persona diabética. No le encontraban nada. Ya la vesícula ya a punto de reventar. Ecografía, le hicieron de todo, no le encontraban nada. Pero Jehová el Señor dio la victoria. Mira, la palabra que Dios ha depositado en nosotros es una palabra infalible, eso no falla, mi hermano. Pero también es poderosa. ¿Qué hace la palabra en la vida de un hombre? Quebranta. Quebranta la piedra, eso es lo que hace la palabra. La palabra, que es la espada del Espíritu, es viva y es eficaz, no se distraigan. La espada es lámpara a mis pies. La espada quita de en medio esos argumentos que el enemigo coloca en la cabeza del hombre. La espada te da libertad. Cuando yo le doy un buen uso a la palabra, ¿qué va a suceder? Se va a manifestar con poder, ¿sí o no? Te hago una pregunta. ¿Será que puede haber unción sin la palabra? De ninguna manera, ¿verdad? No puede haber unción si la palabra no está presente. Yo sí te puedo decir que puede haber sin la palabra: desorden, emocionalismo, gritería, saltadera. Eso es lo que origina cuando no tenemos la palabra. No puede haber unción si la palabra no está presente, mi hermano. A través de la predicación,
a través y tan solamente a través de la predicación es que Dios se manifiesta. Dios no se manifiesta por emociones, mi hermano. Dios no se manifiesta porque a mí me duele el corazoncito. Dios se manifiesta cuando Él es exaltado a través de su palabra. Es lo único. Lo único que mueve la mano de Jehová es su palabra. Tu palabra dice, Señor, que cielo y tierra pasará, pero tu palabra no pasará. Tu palabra dice que no habrá arma en contra de la mala iglesia de Cristo que pueda prosperar. Tu palabra dice que aunque el enemigo venga como río, Jehová levanta bandera contra él. Tu palabra dice, oh Jehová, que el justo por la fe vivirá. Tu palabra dice, Señor. Dios reacciona a su palabra. Dios es la palabra y Él se somete a la palabra. Dios no tuerce su palabra para mantenerte contento a ti. No entiendo cómo pueden haber tantos cristianos defendiendo a un hombre. No lo entiendo. Si defendieran a Cristo de esta manera, que es la palabra, wow. Pero defienden a un hombre de carne, de hueso, igual que tú, limitado igual que tú, antes que a Cristo vivo, santo. La denominación no va a salvar a nadie. Tu pastor no va a salvar a nadie. Ellos son colaboradores de nuestra salvación. ¿Por qué? Porque día tras día nos enseñan la verdad. Si es un maestro de la palabra. La Biblia no dice que hay falsos pastores. La Biblia no dice que hay falsos evangelistas. La Biblia dice que hay falsos maestros. La Biblia dice que están disfrazados de ovejas, pero son lobos rapaces. Quieren devorar al viñedo. Quieren devorar a la oveja. Y la oveja sumisa camina. La única forma que un hombre se pueda salvar es a través de la palabra. Amén. Pregunto, si no se salva por la palabra, dime qué otra forma podrá salvarse. Yo no encuentro ninguna otra. ¿Cristo quién es? ¿Quién es Cristo? Yo creo que tú me digas quién es Cristo. Es la palabra. Y dice él mismo es la verdad y nadie. Entonces, yo no me puedo salvar por mis méritos ni por mis obras. Es por la palabra. Dice en el libro de Gálatas, hablando el apóstol Pablo a los Gálatas y le dice, si tú piensas que te desligas, dice, te desligaste de Cristo, si por la ley tú crees que has de ser justificado, y dice, de la gracia habéis caído. Las obras no van a salvar a nadie. Tú no vas a ser justificado por las obras. Es por Cristo, mi hermano, y por la fe. Las obras son el resultado de ligarte con Él. ¿Sí me hago entender? Cuando tú te ligas con Cristo, mira, tú coges un carnet, el carnet tiene un ganchito, ¿verdad? Cuando ese ganchito se engancha, ¡trac! ¿Qué pasa? Queda así. Eso es lo que sucede cuando nosotros llegamos a los pies de Él en arrepentimiento y fe. Yo me acuerdo aquella vez que el Señor me llamó y nunca se me va a olvidar, jamás, todos los días. Mira, yo lo recuerdo todos los días, cada instante, cuando ese clic sonó, ¡trac! Y me dijo, tú eres mío, tú eres de mi propiedad, tú me costaste sangre, yo te compré. Oye, ¿qué más quieres tú? Tú eres salvo, mi hermano.
Yo soy salvo. Gózate en eso. Es la esperanza de la salvación. Es tu esperanza, es mi esperanza. Es Cristo, no hay otro Dios. No hay otro nombre en el cual nosotros podamos ser salvos. Es Cristo, la persona más sublime, más excelsa. No hay nadie como Él, nadie se puede comparar con Él. Ningún hombre. Él es Rey, Él es grande, soberano, es infinitamente grande, lleno de amor, lleno de perdón, de misericordia y de compasión. Entonces, serán salvos solamente a través de la palabra. Primera de Corintios capítulo 1, versículo 1. Dice el apóstol Pablo, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Qué bonito, ¿verdad? Por la locura de la predicación. Oye, ¿qué pasaría por la cabeza de los soldados romanos, de la clase religiosa, cuando vieron esa escena en la cruz del Calvario? ¿Qué pasaría por la cabeza? Y dijeron, ellos quizás se preguntaron, oye, ¿cómo nos podrá salvar ese hombre que está ahí si él ni siquiera mismo se puede salvar? ¿Cómo podrá él salvar a la humanidad si él dice ser, verdad, aquel que perdona pecados? ¿Cómo podrá salvarnos ese hombre que está vuelto nada, desnudo, está una sola llaga? Mira cómo está. Hasta agua anda pidiendo. ¿Verdad? Míralo. ¿De qué nos va a salvar? Pero al tercer día resucitó con poder y gloria. Se levantó de entre los muertos. Y quiero enfatizar en algo. Cuando los demonios en todo el Nuevo Testamento, ese ministerio de liberación que se le fue entregado solamente al Hijo, ningún demonio, escucha bien, ni uno solo, al igual que todos estos aquellos que estaban gritando, crucifíquenle, ningún demonio jamás blasfemó en contra de Cristo, ni uno solo lo maldijo. Pero ¿sabes quiénes sí lo maldijeron y sabes quiénes blasfemaron en contra de Cristo? Los fariseos, la clase religiosa, diciéndole, oye, tú eres hijo de fornicación. Oye, tú haces milagros porque Belcebú está contigo. Porque los demonios creen y tiemblan. Y a veces hay más honra de parte de los demonios que de parte mismo de un hombre de Dios. Por la locura de la predicación, no haciendo locura, que es muy diferente. Es por la locura de la predicación. El Señor, de lo vil y de lo menospreciado, escogió, ¿verdad?, a lo más pequeño, a lo insignificante, para avergonzar a los sabios y a los entendidos. Y allí en la cruz del Calvario, aquellos que se hacían pasar por sabios, aquellos que se hacían pasar por entendidos, estaban siendo avergonzados. Pero lo que no sabían es que Él se levantó de entre los muertos. Nunca se les pasó por la cabeza. Nunca. Así que es por la locura de la predicación, no haciendo cualquier tipo de locuras por ahí. Lucas 16:31. Nuevamente vamos con el hombre rico, rogándole que fuera Lázaro a decirle a sus hermanos que esto era real. Dice la palabra, si no quieren escuchar a Moisés y a los profetas, tampoco se convencerán, aunque resucite uno de los muertos. Es decir, nadie, aunque resucite un muerto, una persona va a ser convencida por eso. Ninguna. Aunque resucite de los muertos, no va a pasar. Si tú no escuchas la palabra, si tú no la escuchas, tú no vas a, nunca, créeme que jamás pasarán los años, mi hermano, pasarán los días. Y
irás domingo tras domingo, servicio tras servicio, y créeme, no va a pasar nada, nada, nada. Si tú no quieres escuchar la palabra, nunca serás convencido, aunque haya un milagro en tu vida grande, mi hermano. La palabra no falla, mi hermano, porque es infalible. Pero hay algo en nosotros que es la dureza del corazón que hace que la palabra no penetre, porque te endureces. Colócate el yelmo de la salvación. Tú eres salvo. Tú eres salvo. Persevera en la salvación. No es que vas a hacer obras para sostenerla, no. La salvación tan grande que tú has recibido de parte de Dios te ha de llevar a vivir una vida en santidad porque lo amas. Oye, cuando tú amas a una persona, oye, a ti no te importa la lluvia ni el frío, a ti no te importa nada porque tú la amas, ¿verdad? Y quieres verla, quieres abrazarla. Si tú dices amar a Dios, guarda su palabra. El entrenamiento más grande que Dios le pone a uno aquí en la tierra, lo dijo Martín Lutero, la persona más cercana tuya es tu esposa. Lo dijo mismo Lutero, lo dijo. El prójimo más cercano es tu esposa. Y si tú no amas a tu hermano cercano que es ella, si tú no amas lo más cercano, aunque tú lo ves, ¿cómo podrías amar a Dios a quien nunca has visto? Tenemos un reto, y es un reto grande para todos. Esto nos compete a todos. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes una mente llena de la palabra de Dios, ¿qué va a hacer tu mente? Tu mente va a examinarlo todo. Tu mente va a probar los espíritus para ver si son de Dios o no son de Dios. Tu mente está tan llena de la palabra que tú no vas a hacer ningún movimiento en falso porque estás lleno de ella. ¿Y qué hace? Si algo trata de entrar a tu mente, inmediatamente será desechado. Quien controla la mente, controla tu vida, controla tus acciones. Porque como tú pienses, así vas a actuar. Cual tal es el pensamiento del hombre, así va a ser él. Amén. Bueno, colócate sobre tus pies, vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios. Amado Dios, te doy gracias por tu amor inmerecido y por darnos esta salvación tan grande que viene de Jehová. Gracias por rescatarme. Gracias por sacarnos de esa vida tan ruin en la cual nosotros vivíamos, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Teníamos un certificado de defunción con el cual nos validaba como muertos y lejos de ti. Pero nosotros, amado Rey, cuando tú moriste, contigo, Dios del cielo, morimos, Dios de la gloria. Pero cuando tú, amado, te levantaste, contigo también nosotros nos levantamos y nos entregaste el certificado de vida. Estamos vivos para tu gloria, para tu honra. Amado, sabemos que tenemos una lucha en contra del pecado todos los días.
No tratamos de vivir vidas perfectas, pero sí vidas sinceras delante de ti. Porque siempre vamos a reconocer que por ti andamos, amado mío, y por ti vivimos. Gracias, porque aunque el pecado mora en nosotros, ya no es nuestro amo, ya no nos gobierna. Luchamos contra el pecado. Luchamos contra todo aquello que viene disfrazado. Porque cuando la palabra llegó a nuestra vida y a nuestro pensamiento, todo, amado mío, fue transformado. Amado Rey, te pido en el nombre de Jesús en esta hora que toda célula cancerígena, Dios del cielo, de esa mujer que está viendo este video, Dios de la gloria, desaparezca en este mismo instante, Dios de la vida. Que esas células cancerígenas ahora mismo por el poder de la palabra se desvanezcan, amado, y sin ningún tipo de retorno, Dios de la gloria, que no ocupen más nada dentro de su cuerpo. No hay nada, amado mío, que pueda esas células cancerígenas nuevamente revivir. Yo te pido, Dios del cielo, en el nombre de Jesús, por mi esposa Jehová, sé tú tocando absolutamente todo su ser, Dios de la gloria, y por el poder de la palabra en la cual hemos creído y confiado, Dios del cielo, cesa ahora mismo por el poder de tu palabra en aquello que nosotros estamos orando, Dios de la vida. Cesa en esta misma hora, Señor, porque tienes el poder para hacerlo, porque lo hemos creído, Jehová. Sé tú y solo tú, Dios del cielo, tomando el control absoluto de todo su vientre en esta hora. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos. Pasa tu mano, papá, tu mano sanadora, porque tú te has de glorificar en medio de cualquier enfermedad, Dios del cielo. ¿Cómo has de glorificarte, amado mío? Tú te glorificas como aquel hombre que era ciego y tus discípulos te preguntaron quién había pecado. Y tú le dijiste, ni él ni sus padres han pecado, sino que es necesario para que yo me glorifique. Y tú lo sanaste, Dios del cielo. Las enfermedades para un cristiano no tiene que ser la culminación de nada. La enfermedad en un cristiano no puede ser algo que lo vaya a detener, Dios del cielo, sino que a través, amado mío, de muchas situaciones es necesario para poder llegar al reino de los cielos, a través de pruebas y a través de tribulaciones. Y las pruebas también implican enfermedades, Dios de la gloria. Timoteo estuvo enfermo y sus frecuentes enfermedades eran estomacales. Sin embargo, eso no lo detuvo Jehová. Muchos hombres estuvieron enfermos, amado, como Pablo, con sus ojos. Sin embargo, eso tampoco lo detuvo. Hombres, amado mío, con condiciones muy adversas. Sin embargo, eso no lo detuvo. Y yo te pido, Padre bueno, que pases tu mano sanadora sobre mi esposa, Dios de la gloria. Sánala, Dios de la vida. Sánala. Sánala en el nombre de Cristo Jesús. Si así tú lo quieres, amado Rey, porque tú eres soberano. Yo lo creo, amado, y nosotros lo creemos. Yo te pido por Samuel también. Abrázalo allí donde está, que desde niño, amado mío, es un niño demasiado pequeño como para vivir tantas cosas a la vez. Con sus pulmones, con una hemoglobina tan baja, amado, con bacterias. Pero yo creo y sigo creyendo, Dios del cielo, que cuando tu mano se mueve, Dios del cielo, se mueve a favor de aquellos que claman, de aquellos que piden con fe, no dudando. Yo no dudo, Dios, porque el que duda de ti no ha de recibir absolutamente nada. Trae sanidad sobre las mentes, Dios de la vida, de aquellos que están perdidos en sus delitos, aquellos que viven como si no hubiese nada, aquellos que no tienen esperanza, Jehová. Convence los Espíritus Santos de su condición, como me convenciste a mí, los convenciste a ellos. Paséate, Nazareno, paséate. Paséate y trae paz. Trae paz. Solo tú, y tan solo tú lo puedes hacer.
Mi alma te adora y te bendice, Dios del cielo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga a cada persona que escuchó este video. Les pido en el nombre de Jesús que puedan compartirlo, de esta manera poder que otra persona sea bendecida con esta palabra. Dios te guarde, Dios te establezca en el nombre de Jesús. La iglesia dice amén. Buenas noches.